¿Qué miedo te está impidiendo alcanzar tu éxito? Bienvenida, querida mamá emprendedora que vives en Estados Unidos. Te doy la más cordial bienvenida a este tema tan importante como emprendedora, pues, porque vamos tras esas ventas, esas grandes ventas para las cuales ya estamos preparadas a ganar. Pero resulta que algo hay por allí escondido que no nos permite alcanzar el éxito que ya nos programamos. Entonces, en esta semana estamos hablando acerca de los miedos. Sí, muy acorde a la fecha, ¿verdad? El miedo. Entonces, ya en nuestros videos anteriores entendimos que el miedo es algo que nos va a acompañar, es algo que no podemos sacarnos de nuestro ser, porque el miedo fue creado para poder también ayudarnos. No del todo el miedo es tan malo. Cuando tú nada más tienes la connotación de las fechas que se está viviendo ahorita acerca del miedo, pues cuando te dicen la palabra miedo, tú lo relacionas con algo terrorífico, ¿verdad? Pero el miedo también fue creado como una alarma dentro de nuestra biología, de nuestra naturaleza. Esta alarma nos permite evitar que suframos algo en contra de nuestro ser. Nos advierte, es una advertencia. Entonces, depende de nosotros, pues, si le vamos a hacer caso a esa alarma llamada miedo y empoderarnos. Observar nuestra área de oportunidad y empoderarnos. En el día de hoy yo voy a hablarte acerca de lo que a mí me daba más miedo como emprendedora digital. Y si en algo te puede ayudar, pues entonces estoy muy feliz de que estés aquí. Si es primera vez que te conectas con nosotros, te quiero dar la bienvenida. Dale like, por favor, a esta página de Mamá Despierta, a este movimiento de transformación integral y financiera que tenemos como objetivo transformar la vida de las mamás latinas que vivimos en Estados Unidos, llegar mínimo a 1 millón de mujeres que puedan transformar tanto su vida personal, pero también sus finanzas, que se puedan convertir en una emprendedora digital, que ya no esté trabajando tan duro por llevar ese dinero a su mesa, que pueda aprovechar las herramientas que esta era de la información tiene en las manos, ¿sí? Porque mediante saber trabajar y aprovechar el celular y las habilidades de una emprendedora digital, puedas tú ganar exponencialmente ese dinero que está ahí directamente para tu cuenta bancaria. Entonces, pues, siéntete bienvenida y vamos a empezar. El miedo que yo tenía, que sí o sí, antes de conocer que el miedo también podría ser mi aliado, era la vergüenza de no hacerlo perfecto. Entonces, era el perfeccionismo. Sí. Y quiero decirte que, de verdad que para que yo pudiera aceptar que era una persona perfeccionista, tuve que pasar por esa trascendencia del ser que yo era antes, que aunque mi perfeccionismo estaba muy bien, ¿cómo se dice? Pues yo pensaba que estaba bien, ¿no? Ser una perfeccionista en el emprendimiento. Realmente el perfeccionismo estaba estancando mi éxito, porque yo decía, no, me hace falta, no, todavía, y los detallitos, y eso no me frenaba mucho el éxito, como emprendedora, no me permitía a mí lograr ganarme todo lo que había en la mesa para mí en los emprendimientos que estaba haciendo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este perfeccionismo conmigo? Fíjate que todo es subconsciente, ¿no? Todas las cosas que te empoderan y las cosas que te están estancando el éxito
no nada más son superficiales, no, a veces no las podemos detectar así tan fácil, tan rápido. Necesitamos ir a hacer un estudio profundo y conocer de dónde es que sale esa forma de ser nuestra, esas acciones que tenemos. El perfeccionismo, en mi caso, y si tú pues también cogeras de esta pata, ¿no? De ser perfeccionista en tu emprendimiento y en tu vida, en tu día a día, el perfeccionismo nada más es la punta del iceberg. Y abajo está la razón del por qué queremos ser perfeccionistas en nuestro emprendimiento, o como mujeres, o como esposas, o como madres, o como ciudadanas, o en todos nuestros proyectos que hacemos en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues, en mi caso, el perfeccionismo sí tiene como raíz mi educación. Entonces, yo vengo de una familia con raíces religiosas, donde cometer errores no está permitido, no está permitido. Es ser bueno o ser malo, ¿no? Entonces, yo tenía que ser perfecta. Ahora sí, ¿no? Perfeccionismo viene de eso, el de no darme ese lujo de cometer errores porque habían consecuencias, ¿no? Entonces, a lo mejor tú no vienes de una familia religiosa tan estricta, pero sí vienes de un sistema educativo que tú y yo tenemos, y que casi toda la gente en el mundo que ha ido a la escuela tiene que pasar por allí. Y sí, la escuela se podría decir que la cuna de programación para que la persona o el ser humano no cometa errores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú vas a la escuela, te enseñan a memorizarte cosas, porque a final de mes o en cierto periodo tienes que presentar un examen. Y si tú cometes errores y no es perfecto lo que aprendiste, pues vas a tener ahí la clasificación de tu capacidad, ¿no? Entonces, cuando tú dices, es que no me puedo permitir sacar la mayor parte de las latinas, pues vienen de países donde son números, ¿no? Como califican. Pero aquí en Estados Unidos califican con letras a nuestros hijos, y cada letra tiene un significado, ¿no? Pero si tú estudiases en otro país y te calificaban con números, pues sabíamos que del 5 para abajo ya era como, pues, ¿para qué fuimos a la escuela, no? Y era cuestión de tener vergüenza si nuestras calificaciones tenían esos resultados. Entonces el maestro no miraba lo que estaba dentro del iceberg, ¿no? Sino solo la puntita, solo el resultado, la calificación. No le interesa al sistema educativo investigar al niño e ir a profundidad, porque a lo mejor el niño tiene ciertas cosas que le interrumpen avanzar en su aprendizaje. Ya cuando ya es muy repetitivo, pues sí, ahí ya tiene que intervenir el maestro, empiezan a hacer ciertas investigaciones, y ahí van saliendo las cosas, ¿no? Van checando qué hay abajo en ese iceberg. Pero estamos hablando de gente que a lo mejor no tenía ese problema tan más grande, sino que personas o alumnos casi se puede decir que normales, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Esforzarnos para subir, ¿no? Del 5 al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10, porque lo ideal era la perfección en el sistema educativo, es sacar el 10 o sacar la A aquí en Estados Unidos. Entonces, el perfeccionismo, pues, lo traemos como programación. No se nos permiten errores en el sistema educativo, porque todo eso mancha nuestro récord, y cuando ya somos adultos dices, nah, pues tú eres una gran burra, ¿no? Así como estaba el mío. Bueno, entonces ahí está el segundo factor que yo tenía, ¿no? Ya la casa, la familia, la religión y el sistema educativo. Ahora, el tercer factor para que yo fuera, ¿qué? Perfeccionista. Ya eso fue como que lo que más a mí me hizo ser quien soy, porque pues ya soy así. Me esfuerzo por tener cierto equilibrio, sí ser excelente en lo que hago, pero ya no, ya no tan fácil
me dejo llevar por ese miedo, ¿no? De no ser perfecta. Entonces hoy sí soy un poco más consciente, estoy trabajando en eso, no he cantado de victoria como quien dice, sí de verdad ya tomo mucho en consideración el que no es bueno para mí, para mi ser perfeccionista, pero sí también no lo tomo como excusa para hacerme a medias tintas la labor que yo puedo tener más elevado, ¿verdad? Entonces no es algo como para tomarlo en excusa, pero tampoco al otro extremo de que hasta hay gente que se mata y se suicida porque no alcanzó el perfeccionismo. Entonces, si vemos este tema es muy profundo, ¿no? Es muy profundo. En mi caso, el tercer factor que hacía que yo fuera una mujer perfeccionista y también perfeccionista en mi emprendimiento era de que yo me dediqué al, al don que Dios me dio a ser una mujer muy, muy creativa con las telas, a poder manejarme en el área de la moda y de la alta costura. Y en ese lugar tampoco podía yo tomar ¿cómo se dice? Tener errores, ¿no? Tomarme la libertad de hacer lo que yo quisiera. No, allí se me exigía la calidad y el perfeccionismo. Así es que pues yo era de esas personas que una costura fuera del lugar, mi ojo ya lo estaba viendo y ya sabía dónde estaba el error. Cuando yo me pongo a ser una emprendedora digital, porque ya te platiqué que yo empiezo a hacer negocios de forma digital directamente, pues yo nada más estaba viendo el error en mí, el por qué yo no podía seguir adelante, es que me falta, es que no tengo, y esa era la excusa tras excusa tras excusa, que yo solita, tenía en mi mente y mi cerebro me saboteaba el éxito. Los demás a mi alrededor me decían, es que tú puedes, lo has demostrado, y yo no me daba cuenta, ¿no? Entonces, ese perfeccionismo de mi carrera, se puede decir como diseñador de modas, hizo que también yo pasara mucho tiempo sin tener el éxito, con miedo, con mucho miedo como emprendedora digital. Entonces, si ya captaste los miedos, pues, como en el tema de hoy, que es el perfeccionismo, nada más es la punta del iceberg. Así como yo ya puedo entrar abajo y por lo menos hoy compartirte 3 razones por las cuales yo soy una persona perfeccionista. Estoy trabajando en eso, pero no voy a dejar de ser perfeccionista porque así soy. Creo que es parte de mi marca, ¿no? Pero estoy trabajando por ser consciente y empezar a tener equilibrio en esa parte del perfeccionismo. Ser excelente, pero no perfecta. Ahí está, ¿verdad? Entonces dice, dentro del sistema escolar nos dicen, no tienes permiso a cometer errores. Pero si ya te volviste una emprendedora y una emprendedora digital, vete con este mensaje. Si tuviste un error, no importa, eres humana. Si tuviste un error, recuerda esto, progreso y no perfección. Entonces, cuando yo tenía este miedo de la perfección, en realidad, las razones fundamentales por las que yo no alcanzaba el éxito en mi negocio, me te voy a decir, te lo voy a leer, aquí lo escribí. Era 1, pánico a que no funcione. 2, pánico a que me ridiculizaran las personas, ¿no? Cuando no funcionaba mi negocio, porque yo iba con una oportunidad y dice, sí, qué bien, ajá, ya te crees un emprendedor, una empresaria, pero cuando tengas resultados me hablas, cuando tengas resultados entonces sí le entro contigo, o te lo advertí, te dije que tú no podías, cosas así, ¿no?
de que la gente te ridiculice porque tus resultados no llegaron, a pesar de que tú hiciste todo. Entonces, el querer ser perfeccionista en realidad es pánico. ¿Y el pánico qué es? Miedo, pero miedo negativo, no miedo empoderador. Entonces, la tercera razón dice pánico a que qué va a pasar si tú no lanzas la idea perfecta, ¿no? Y te estás comparando. Con referente a mi habilidad de ser un diseñador de modas, yo sí necesitaba comparar mis resultados, ¿no? Porque, por ejemplo, mi clienta decía, este es el diseño. Entonces yo tenía que entregar algo similar. Para mí comparar era como pan de cada día, ¿no? Comparar. Entonces cuando yo me aviento a ser una emprendedora digital, seguía comparándome, pero no me comparaba con los menos, que tenían menos habilidades que yo, me comparaba con los grandes, ¿no? Yo decía, no, pues no voy a poder. No, él por qué, ella por qué, y empezaba a poner las excusas. Entonces yo solita me hacía daño, yo solita impedía el éxito. Ahora, cuando tú no tienes éxito, empiezas a tener ¿qué? Problemas emocionales porque tu corazoncito se deprime al decir, no puedo, no lo puedo lograr, no puedo llegar a ser igual que el otro, ¿no? Y seguimos comparándonos. Entonces, vamos a dejar de preocuparnos por esas comparaciones, por dejar ya el perfeccionismo que nos impide el éxito, dejarlo a un lado. Trabajar, sí, para ser excelentes, mejorar cada día en nuestras habilidades que nos van a llevar a tener éxito en nuestro negocio y tú como emprendedora a futuro no muy lejano en tu negocio digital, ¿no? Como mamá emprendedora, que sí o sí tú dices, sí, necesito ya tener una posición dentro del mundo digital, vas a dejar de compararte a partir de ahora, porque mira, yo me hice daño, porque el daño directamente afectaba mis emociones. Emocionalmente me bajoneaba, ¿no? Yo decía, pero yo estoy haciendo el trabajo profesionalmente, ¿por qué no llego a los resultados? Es que yo soy la mala, es que yo soy la que no funciona. Y dentro de los negocios, que yo creo que es la mayor parte de los negocios en el mundo, a nivel global te puedo decir, ¿no? Porque no te voy a decir esto porque yo lo quiero inventar, sino porque yo lo viví. Tengo experiencia de trabajar con personas de diferentes partes del mundo, inclusive con personas que hablan diferentes idiomas al mío, porque como yo entré emprendiendo digitalmente, yo me ayudé con las herramientas digitales para poder hacer el negocio. Entonces yo utilizaba traductor para comunicarme con las personas, ¿no? Entonces logré hablar con muchas personas y yo te puedo decir que menos de 3,000 personas no fueron las personas a las que yo llegué a conectar, ¿cómo se dice? A convivir con ellas de una manera muy, muy cerrada para conocerlos. Y me llegué a dar cuenta que dentro de ellos, que ya tenían un emprendimiento, que también ellos estaban empezando a emprender digitalmente, pero ya sus emprendimientos eran físicos y a lo mejor ya de años, yo me di cuenta que la mayor parte de las compañías no se centran en empoderar de forma emocional o en este caso psicológica en la mentalidad que llegue a afectar el ser integralmente de su gente, ¿no? De sus vendedores, de sus líderes, de su organización, etcétera. La mayor parte no se concentra en llegar a fortalecer integralmente al ser humano. Porque al final de cuentas, ese vendedor, ese líder, ese emprendedor es un ser humano.
Entonces yo, por el estudio personal, la experiencia te estoy hablando, la mayor parte de la gente a quien yo traté, y te digo, no fueron menos de 3,000 personas, yo miré que tenían la misma necesidad que yo. Y entonces es cuando yo me sentía como que sin armas, sin herramientas, ¿verdad? Para seguir adelante. Y muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces lloré, pero así amargamente porque yo no podía superar y llegar a tener éxito. Y la razón es que yo no estaba empoderándome emocionalmente, no estaba empoderando mi mentalidad, mi psicología para los negocios. Tenía las habilidades que se necesitaban porque ya llevaba algunos añitos haciendo el negocio, pero dentro de ese rompecabezas que yo te dije, ¿no? Que es el emprendimiento, esa ficha de empoderar mi ser integralmente no estaba trabajada. No estaba trabajada. Hasta que yo, pues di en el blanco, ¿verdad? Di en el blanco y busqué ayuda. Estuve dispuesta a pagar dinero, tiempo y esfuerzo en poder alinear mi ser, en saber quién era yo realmente, porque a mi edad no tengo tantos años de haber descubierto quién soy realmente, de qué estoy hecha realmente, ¿no? Y qué quiero realmente. Entonces me sorprendí que esas preguntas tan básicas y más para un emprendedor, yo todavía no las tuviera resueltas. Pero sí, hice mi trabajo. Me costó mucho, sí, claro que sí, pero llegué a conocer esta parte emocional, ¿no? Que afecta esa parte psicológica de la mentalidad, ahora sí que del empoderamiento psicológico para una emprendedora que afecta, que genera tantos miedos y el por qué existen esos miedos. Y entendí que yo tenía problemas con el perfeccionismo y otras áreas también, pero hoy estamos hablando acerca del perfeccionismo, ¿verdad? Entonces, yo tenía que buscar un equilibrio, porque como ya lo platicamos, ser una persona excelente es necesaria para el éxito, pero no perfecta, no perfecta porque somos seres humanos. Entonces, pues, ese miedo a cometer errores lo empecé a trabajar y poco a poco empecé a bajar mi estado de estrés, porque lo que me generaba el miedo a no cometer errores y lo que me generaba el perfeccionismo, que ya entendimos que en realidad es pánico, era afectarme a mí integralmente, porque las emociones hacían que yo tuviera consecuencias físicas. Y te quiero decir, como mamá emprendedora que vives en Estados Unidos, tú sabes qué nivel de estrés vivimos en este país, y yo fui muchas veces al hospital de emergencias, incluso ya emprendiendo. Fui muchas veces al hospital porque no entendía esas, esas taquicardias esas taquicardias discúlpame, esas taquicardias que eran frecuentes en mi vida. ¿No? Eso bajaba mucho mi energía y por lo tanto esa tristeza, esa depresión, ese caminar por la vida sin saber qué tengo y qué debo de hacer, esa incertidumbre, me mantenía a mí lejos del éxito. Entonces solo estaba luchando en una resistencia que me mantenía casi en el mismo nivel después de ser una profesional en mi emprendimiento. Entonces, pues, el día de hoy te quise compartir esto porque yo sé que tú como emprendedora tienes algunas necesidades, y si te pudiste identificar con la mía, que es la necesidad de dejarle un poquito, de bajar un poquito las rayas, ¿no? Del perfeccionismo, pues lo que yo hice fue entregarme en cuerpo, mente, alma, espíritu y ser completo, integral, a esa transformación que tú vas a vivir el siguiente año. En diciembre te vamos a abrir una invitación a un lugar
en esa reunión especial donde te vamos a explicar cómo tú ahorita vas a dejar ya de estar sufriendo, de estar en esa resistencia entre el éxito y todas tus emociones que no entiendes, que no logras trascender, para que puedas tú empoderarte integralmente como una emprendedora chingona que vaya a realizar un negocio digital el siguiente año, sí o sí. Entonces, el por qué el miedo está impidiendo alcanzar el éxito es porque ¿qué miedo está impidiendo alcanzar tu éxito? Discúlpame la palabra, pero aquí toda la culpa se la vamos a echar a la ignorancia. Sí. Si tú todavía estás sufriendo por algún miedo y este miedo no te permite llegar a tu éxito, es porque ignoras alguna información. Y fíjate que eso es contradictorio porque hoy estamos viviendo en la era de la información. Ya no nos podemos quejar de estar estancados, de estar pobres o de no progresar porque no fuimos a la universidad o no tuvimos la educación que se requiere. Hoy, si tú tienes un teléfono celular, sí o sí tienes acceso a información. Entonces, ninguna excusa ya para seguir estancada y seguir teniendo miedo. Porque el miedo que tú tengas es la razón por la cual tú no estás teniendo el éxito, por el cual tú te programaste para ser una emprendedora. Y si vives en Estados Unidos, ya te di muchas razones por las cuales ya no puedes dejar de no tener éxito. Y si tú eres nueva, si estás aquí por primera vez, entonces te invito a que veas todo ese contenido de valor que está diseñado especialmente para ti que eres mamá latina emprendedora y que vives en Estados Unidos. Allí están ya las razones por las cuales ya no puedes seguir en ignorancia. Ya es necesario cambiar tu mentalidad, cambiar tus acciones, pero primero pues conociéndote a ti. Estas son las 3 educaciones que no vas a recibir en la escuela. Y las educaciones que yo detecté que la mayoría de las compañías no te da, y por eso estás luchando con tus ventas. Por eso estás luchando con tu liderazgo. Porque dentro de tu compañía hay deficiencia, no te están educando financieramente, no te están educando espiritualmente y no te están educando emocionalmente, en tu inteligencia emocional. Todas esas herramientas las vas a tener válgase la redundancia. Esta educación, discúlpame, toda esta educación la vas a tener en esas 2 herramientas que vamos a abrirte acceso en diciembre y que tú no te quieres perder. Por eso, pues, mantente aquí, activa en este movimiento de Mamá Despierta, este movimiento a la transformación integral de las mujeres y financiera, de las mujeres y de las mamás, principalmente mamás latinas emprendedoras que viven en Estados Unidos. Queremos llegar a transformar 1 millón de mujeres, porque ya basta el tiempo de estar nada más en la escoba en la cocina. Estás hecha para más. Eres un ser que tiene todo lo necesario para lograr el éxito que tú te propongas. Pero solo necesitas conocerte, conocer quién eres realmente, cuál es tu valor y qué quieres en la vida. Y cuando tú resuelvas estas 3 cosas, tú vas a ser imparable. Así es que te espero en el siguiente video. Espero también que apartes tu lugar en diciembre, cuando abramos acceso a estas llamadas. Tú tienes que tener un lugar allí para que puedas ya empezar a trabajar con esas herramientas. Primero tú y después transformar tu negocio físico a un negocio digital que te dé sí o sí ingresos exponenciales. Así es que te agradezco mucho y te felicito mucho de que hayas llegado hasta el final de este video. Te mando un abrazo desde Las Vegas y por favor comparte con otras mujeres. Así es que cuídate mucho y estamos nuevamente en contacto.